Les damos la cordial bienvenida a la segunda mitad de la segunda clase del primer módulo. Como vimos en la primera mitad, ya hemos analizado lo que es el manejo de centésimas en el sistema métrico. Ahora veremos el manejo de milésimas en el sistema de pulgada, asimismo la conversión de fracciones a decimales y la conversión entre sistemas. Les invitamos a que tomen mucha atención a todo lo que veremos a continuación. Vamos a iniciar. En el primer capítulo vimos cómo mediante el uso de una escala podemos medir piezas con el sistema de pulgadas. También comprendimos que una pulgada se maneja por escalas. Cada escala es la división de la pulgada en diferentes fracciones. Por ello llegamos a la conclusión de que una pulgada se compone de la suma de fracciones. Veamos un ejemplo en la siguiente imagen. Es muy importante que sepamos convertir fracciones a decimales. Esto en la práctica nos va a ser de mucha utilidad al momento de realizar nuestras conversiones. Empecemos por analizar en qué consiste una fracción y cómo puede denominarse a cada una de sus partes. Empecemos mirando una forma de fracción muy sencilla, un cuarto. Podemos observar que el 1 representa al numerador y el 4 al denominador. Al momento de dividir el número superior entre el número inferior, en este caso el numerador entre el denominador, conseguimos una fracción. Esa fracción equivale al número decimal de dicha fracción. En este ejemplo hemos convertido un cuarto a su equivalente decimal. En este caso, un cuarto equivale a 0.25 centésimas. Como hemos aprendido, la división del número superior entre el número inferior, en este caso el numerador entre el denominador, nos ha dado como resultado la fracción decimal. Veamos otros ejemplos. Ahora veamos el ejemplo de conversión a decimales de la fracción 1/8. Dividiremos el 1 entre 8. En este caso, el numerador entre el denominador. El resultado de esta división nos dará 0.125. En este caso son 0.125 milésimas. Esto nos demuestra lo que equivale 1/8 en fracción decimal. Veamos ahora otro ejemplo. Ahora veamos este otro ejemplo. Convirtamos un 16 a su equivalente decimal. Nuevamente tomamos el primer número, que es el número 1, y lo dividimos entre el 16. Esto equivale a tomar el numerador y dividirlo entre el denominador. El resultado de esta división nos da 0.0625. 0.0625 10 milésimas. Esta es la fracción decimal a la que equivale un 16. Ahora tenemos una fracción un poco más compleja, 5/16. Queremos saber nuevamente su equivalente decimal. Para ello dividiremos 5 entre 16, o lo que es igual, el numerador entre el denominador. El resultado es 0.3125. 0.3125 10 milésimas. Esto nos demuestra que 5/16 equivale a 0.3125 10 milésimas, que es su equivalente en fracción decimal. Ahora veamos un último ejemplo. Veremos 7/8. Nuevamente queremos saber cuál es su equivalente decimal, por lo que dividiremos 7 entre 8. El resultado de esto equivale a dividir el numerador entre el denominador. Como resultado tenemos 0.875. 0.875 milésimas. El equivalente a 7/8, por tanto, es de 0.875 milésimas. En la siguiente imagen, ustedes pueden ver lo que son fracciones comunes, con sus equivalencias decimales. Es importante memorizar estas equivalencias o aprender a realizar las conversiones.
ya que esto nos será de mucha importancia al momento de pasar fracciones de pulgada a la escala de milésimas de pulgada. Esto, como ustedes verán poco a poco, será útil al momento de manejar lo que son herramientas de precisión, al momento de transferir medidas de un sistema a otro o de fracciones a decimales. Ahora que hemos aprendido a convertir fracciones a escala de milésimas, veremos la importancia de esto, ya que los instrumentos de medición en pulgadas manejan escala de milésimas. Veamos ejemplos del uso de las milésimas al momento de realizar mediciones. Veamos un ejemplo claro a continuación. Siguiente ejemplo, hemos colocado una figura imaginaria encima de una regla de pulgada. Recuerden que la pieza tiene un diámetro el cual estamos tratando de determinar al momento de poner una marca. Nosotros nos percatamos en la imagen que estamos viendo a continuación que esa marca no coincide con ninguna de las marcas de la pulgada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el largo de la pieza? Ya que no coincide con ninguna de las marcas de la pulgada. En este caso, la pulgada está dividida en 16 partes. Tenemos una escala de 16. Mas, sin embargo, no nos está sirviendo para poder determinar la medida o diámetro de la pieza que hemos puesto en la escala. ¿Cuál será entonces la solución? ¿Vamos a necesitar una escala diferente? Veamos qué podemos hacer en un caso como este. Volviendo nuevamente a la figura del ejemplo, podemos cerciorarnos que el diámetro de la pieza imaginaria que hemos colocado sobre la escala mide entre 5,16 y 4,16. Es más grande que 4,16, pero es una pieza más pequeña que 5,16. Por lo tanto, la escala de 16 no nos está funcionando en este caso. Vamos a requerir, por lo tanto, una escala diferente. Ahora sabemos que dividir una pulgada en 1000 partes será la solución. ¿Qué conseguimos al dividir una pulgada en 1000 partes? En este caso, como vemos en la siguiente gráfica, el equivalente de 1/1000 o 1 pulgada sobre 1000 equivale a 1 milésima. Por lo tanto, hemos creado la escala de milésimas. Ahora bien, para poder comprender mejor esto, hagamos la siguiente pregunta. ¿A cuánto equivale un 16 en la escala de milésimas? Un 16 en la escala de milésimas equivale a 0.0625 milésimas. Ahora bien, la pieza que queremos medir en la escala de pulgada mide más de 4,16, pero menos de 5,16. Hagamos la conversión de 4,16 a la escala de milésimas. En este caso, como vimos antes, al dividir el numerador entre el denominador, en este caso el 4 entre el 16, conseguimos 0.25. En este caso, para simplificar, lo vamos a considerar 0.250 milésimas. Ahora bien, la siguiente medida que tomamos en cuenta es que la pieza mide menos de 5,16. Para convertir 5,16 a la escala de milésimas, dividiremos 5 entre 16, numerador entre denominador. Esto nos dará 0.3125. Nuevamente, para simplificar, tomaremos 312 milésimas. Ahora sabemos que la pieza que hemos colocado en la escala mide más de 250 milésimas y menos de 312 milésimas. Ahora lo siguiente es ubicar en la gráfica cuál es la medida exacta en milésimas de la pieza que hemos colocado. Todo lo mencionado con anterioridad puede ser visualizado en la siguiente gráfica. Comentamos que 4,16 equivaldría a 0.25 milésimas, o lo que es igual 250 milésimas, al dividir numerador entre denominador, o lo que es igual al dividir 4 entre 16. En la siguiente gráfica podemos observar que efectivamente 4,16 se encuentra debajo
de 250 de las 1000 partes en las que está dividida la pulgada. Ahora, en el caso de 5/16, quedamos que 5/16 equivale a la división de 5 entre 16 o numerador entre denominador, lo cual nos daba como resultado 0.3125. Para simplificar, tomamos 312 milésimas de esta fracción. Ahora, en la siguiente escala, podemos observar que 5/16 efectivamente se encuentra debajo de 312 de las 1000 partes en las que está dividida la pulgada. Esta escala es únicamente de carácter didáctico y nos va a ayudar a comprender cómo la pulgada se puede dividir en 1000 partes y cómo cada fracción equivale a tomar una determinada cantidad de esas partes en las que se divide. Para prescindir de la manera gráfica, ya no necesitaremos la siguiente escala, ya que podemos encontrar las fracciones decimales o el equivalente de las fracciones en la escala decimal únicamente dividiendo el numerador entre el denominador, lo cual nos dará la fracción que, como podemos ver en la siguiente gráfica, hará que no necesitemos ver de manera visual cuántas milésimas estamos abarcando en la escala. Esta es la manera correcta de llegar a la posición de una fracción en la escala de milésimas en una pulgada. Ahora volvamos al ejemplo anterior de la pieza que queríamos medir en la escala de pulgada. Como podemos notar, hemos puesto una marca para identificar el diámetro de dicha pieza. Como mencionamos antes, la pieza mide más de 4/16 y menos de 5/16, por lo que no tenemos una medida exacta. Hemos mencionado que pasamos a la escala de milésimas. Ahora que ya estamos en una escala de milésimas, podemos determinar de manera gráfica en la siguiente imagen cuál es el tamaño que tiene la pieza. Veámoslo en la siguiente gráfica. ¿Cuánto mide la pieza que hemos tratado de medir? En este caso, sabemos que la pieza mide 284 unidades de las 1000 partes en las que está dividida la pulgada. Por lo tanto, la pieza mide 0.284 milésimas. Hasta este momento hemos manejado tanto centésimas de milímetro como milésimas de pulgada, con lo cual ya tenemos una noción más clara de lo que equivale a la medición de precisión. A continuación, veremos lo que es conversión entre sistemas de medidas. También hemos manejado ya la conversión entre fracciones a sistema decimal, lo cual nos servirá mucho a continuación. Son muchas las razones por las que necesitamos realizar conversiones entre sistema inglés al sistema métrico o entre el sistema métrico y el sistema inglés. Muchas veces necesitaremos transferir medidas de un sistema a otro. Para ello, contamos con las siguientes tablas de conversiones, las cuales manejan las fracciones más comunes, así como sus conversiones más usuales. Veamos una a continuación. Recuerden que nosotros debemos aprender a realizar nuestras conversiones o memorizar sus equivalencias. Después de haber visto la anterior tabla de equivalencias, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizan conversiones entre sistema inglés a sistema métrico? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta al momento de querer transferir nuestras medidas del sistema inglés al sistema métrico es que una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Otra equivalencia es que la pulgada equivale a 2.54 centímetros. Ambos números no deben ser confundidos, ya que son equivalencias que nos servirán mucho al momento de realizar futuras conversiones. Veamos un ejemplo. ¿A cuánto equivalen 17 pulgadas al sistema métrico? ¿O a cuánto equivalen en metros? Hacemos la siguiente conversión. Sabemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Por lo tanto, 17 pulgadas multiplicadas por
2.54 centímetros nos dan 43.18 centímetros. Por lo tanto, la equivalencia de 17 pulgadas al sistema métrico es de 43.18 centímetros. Ya sabemos que una pulgada tiene su equivalencia a 25.4 milímetros. También sabemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Pero ¿a cuánto equivale un milímetro en pulgada? Un milímetro equivale a 0.03937 en el orden de las 100 milésimas de la fracción de una pulgada. Así que cuando ustedes quieran saber a cuánto equivale un milímetro en pulgadas, debemos recordar que equivale a 0.03937. Ahora realizaremos la siguiente conversión del sistema métrico al sistema inglés. Queremos saber a cuánto equivale 0.05 milímetros en pulgadas. Para ello, multiplicaremos 0.05 por el equivalente de un milímetro a pulgada. Esto es, como vimos antes, 0.03937. Al momento de realizar esta multiplicación, tendremos como resultado 0.00196 en el orden de las 100 milésimas. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que 0.05 milímetros equivalen a 0.00196 en el orden de las 100 milésimas de una pulgada. Hasta aquí hemos visto algunos ejemplos de conversiones entre sistema métrico y sistema inglés. También hemos visto el manejo de las milésimas al momento de realizar mediciones de precisión. Todo esto irá acompañado de mayor información en futuras clases. Por el momento, esto sería todo en cuanto a la segunda clase del primer módulo. Les agradecemos mucho a todos por su atención y esperamos que esto les sea de mucha utilidad. Nos vemos para la siguiente clase, en la cual ya estaremos manejando instrumentos como el vernier y el micrómetro. Hasta la siguiente. Feels the way I do about you now.